Papá, gracias por esta enorme oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Esta oportunidad de aprender más y ahora de profundizar las cartas de Pablo, que son uno de los fundamentos más importantes que tiene la doctrina del cristianismo. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de ocupar estos medios como el Internet, como las herramientas ofimáticas y tantas cosas más para poder presentar contenido, para poder estructurar una clase y poder disfrutar de la escritura, Señor. Sabemos que esta generación es la que más acceso a la Biblia tiene, pero lamentablemente también es la que es más fácil de permear a, a ideas que no son las que están contenidas en la Biblia. Por eso, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das, porque podemos con esto aprender a usar herramientas para no caer en errores. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a tirar la presentation. Y ahora sí, compartir pantalla y listo. Ahí está la presentación, epístolas paulinas o epístolas de Pablo, como ustedes le quieran llamar. ¿Qué fue lo que vimos la clase anterior de Hechos de los Apóstoles? Entendimos que Hechos de los Apóstoles era el quinto libro del Nuevo Testamento, es el único libro histórico también del Nuevo Testamento, y este libro narra la fundación de la Iglesia cristiana y la expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano. Fue escrito por Lucas, compañero de Pablo. Tengo un mensaje de chat. ¿Por qué se le llama Paulinas? Porque el gentilicio de Pablo es paulino. Es como de Juan es joánico, como de Cristo es cristiano. Entonces por eso se llaman Paulinas. Como las cartas son femeninas, cartas Paulinas. No podría llamar cartas Paulinas, ¿no? Que, aparte que vienen de la raíz latina, porque Pablo en latín se escribe Paulus. Entonces viene de la etimología latina, por ahí. Pero es eso, es como el gentilicio, llamémoslo así. Como chileno, argentino, venezolano, peruano, Paulina, Paulino, eso. Y existe ese nombre Paulino, ¿eh? Existe. El libro narra la fundación de la iglesia cristiana, como les conté, y la expansión por el Imperio Romano, escrito por Lucas y compañero de Pablo. Y Hechos de los Apóstoles es la segunda parte de una sola obra que compone también el Evangelio de Lucas. Es bien acertado más o menos fecharlo cuando Pablo cumple arresto domiciliario en Roma entre el 60 y el 62. Bien, más o menos eso es lo que podemos rescatar del libro más su análisis, que recuerden que tenía esta sección introductoria cuando Jesús asciende, eligen a Matías y viene el Espíritu Santo, desciende en Pentecostés y después con los primeros hechos de la iglesia, los hechos de Pedro y después ya cuando cambia el foco de atención del libro hacia Pablo. Bien. Y también cabe señalar de que sin hechos de los apóstoles, todo lo que vamos a estudiar hoy día no tendría sentido. ¿Por qué? Porque todos los viajes de Pablo están documentados en Hechos de los Apóstoles y ahí podemos entender la magnitud de la obra de Pablo como apóstol. Igual vamos a mirar sus viajes en esta clase, pero todos ellos están documentados en Hechos de los Apóstoles, así que se entienden muchas cosas, también se entienden los contextos estudiando en profundidad Hechos de los Apóstoles. Bien. Como les contaba, las epístolas de Pablo son un conjunto de 13 cartas escritas o atribuidas al apóstol Pablo. Ahí hay un problema entre... Es lo que yo siempre digo que chocamos. ¿Por qué? Porque estamos los que somos de la postura de da lo mismo la carta más antigua que hayan encontrado. Pues cuando la tradición, ni siquiera la tradición, sino que cuando los testimonios recogidos en fuentes secundarias fechan algo y lo que los arqueólogos fechan. Aquí también ocurre lo mismo, la atribución del contenido. Algunos dicen que Pablo no escribió en su totalidad las 13 cartas que están en el Nuevo Testamento, sino que solo algunas. Se dice que Efesios no fue escrita por Pablo. Mejor dicho, que las cartas de la cautividad, que ya vamos a ver las en detalles cuáles son, no fueron escritas por Pablo, sino que fueron escritas por un escribano, puede haber sido el mismo Lucas.
Pero no. Puede que haya tenido un escribano, pero el pensamiento es de Pablo, de frentón. Así que, al menos en lo personal, descarto de plano. Para mí estas 13 cartas son de Pablo. Y fueron redactadas entre el año 51, 50 por ahí, y el 63. Bien. Eh, Durante 13 años, Pablo efectuó muchos viajes. Venía de antes, ya lo vamos a ver. Pero más o menos cuando empieza ya a redactar para darle fundamento a las iglesias que él funda, es más o menos desde esta fecha. Durante 13 años él entregó esto. Ellas contienen en gran parte el cuerpo doctrinal del cristianismo. Muchas de las doctrinas de nosotros eh, están basadas en lo que Pablo escribió. Por poner un ejemplo, eh, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de cena del Señor, cuando hablamos de la institución de líderes, cuando hablamos de los requisitos para estos líderes también. Y todas esas cosas Pablo las profundiza. Y Pablo amplifica también la obra de Cristo. No es que la minimice, no es que parta y le ponga un poco de sucesor, no. Lo que hizo Jesús, él lo amplifica y lo detalla. Entonces, entender un poco el por qué Pablo escribe lo que escribe, eso es lo que vamos a entender en esta clase. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Las generalidades de estas 13 cartas y el análisis propiamente tal. Bien, y aquí vayan poniendo atención y vamos a hablar de las generalidades de estas 13 cartas. Epístolas Paulinas, como bien hablamos, son 13 cartas escritas y atribuidas a Pablo de Tarso. Este conjunto es representativo del cristianismo paulino. Después nos vamos a enfocar un poco en eso. Las epístolas paulinas son unánimemente aceptadas por todo el cristianismo. Si hay algo que no tiene discusión alguna, perdón, se me fue. Si hay algo que no tiene discusión alguna dentro del canon de la escritura, son las cartas de Pablo. Son las 13 son aceptadas y listo. Nadie discute que sean canónicas. Todas se aceptan. Ellas contienen una enorme fuente doctrinal y de fundamento para la iglesia. De estas cartas han llegado muchas copias antiguas confirmando que son auténticas. O sea, tenemos un manuscrito que recoge las cartas de Pablo más o menos del año 135, que es lo más antiguo que hay. Por consiguiente, son muy antiguas. No hay más antiguo incluso que eso, es lo que les expliqué así muy a la rápida de los códices A, B, C y D. Los A son los más antiguos, los D son los menos antiguos. Los A son los más antiguos y que tienen una fecha más o menos de entre el 120 y el 140. Y hay un manuscrito que conserva casi todas las cartas de Pablo en un solo volumen. Entonces, de verdad, y es muy antiguo. Por consiguiente, ya los discípulos, la tercera generación de cristianos tenía esto bien guardado. Este conjunto está dividido en dos grupos, que son las epístolas eclesiales, que son las cartas que Pablo escribe a determinadas iglesias, y las epístolas pastorales, que son las que escribe a ciertas personas en específico. También algunos atribuyen la carta de Hebreos a Pablo. Yo en lo personal también creo lo mismo. El pensamiento de Pablo es demasiado notorio también en la epístola a los hebreos. Bien, el objetivo de estas cartas era dar instrucciones a los cristianos sobre el modo de comportarse y también de responder preguntas. Ya los vamos a ver, sobre todo, por ejemplo, en 2 Corintios se responde muchas preguntas. En general, el autor da ánimo a sus lectores y responde preguntas o preocupaciones como en Tesalonicenses y en Corintios. En otras veces los reta, como en Gálatas y en 2 Corintios. Y a veces le describe así como súper agradecido porque lo cuida y todo eso, como en Filipenses. También están las llamadas epístolas pastorales, que son primera y segunda Timoteo y Tito, donde el tema central de esto es la organización interna de la congregación. Obispos, presbíteros, diáconos y todos esos requisitos que él da y que debieran ser pues, los requisitos para estos cargos. Además de estas cartas, se cree que Pablo hizo otros escritos más que se perdieron. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios, Pablo habla de otra carta que había escrito antes. Entonces, existe una anterior. Entonces, para mí,
Y yo siempre lo enseño así, que Primera de Corintios, que tenemos en nuestra Biblia, realmente es Segunda de Corintios, y Segunda de Corintios vendría siendo Tercera de Corintios. Historiográficamente se entiende de que Pablo pudo haber escrito hasta 6 cartas a Corintios. También existe una carta que está por ahí circulando en los últimos 50 años, que es la carta de Pablo a la Odisea. Eh, no, ahí, lamentablemente, esa carta está, los manuscritos más antiguos que se han encontrado son del año 400. Por eso no se pudo incluir, aunque su pensamiento es muy, muy de Pablo. Se nota demasiado a Pablo, pero como es muy antigua y no tiene referencias tampoco sobre ella, no se incluyó cuando ya se cerró el canon definitivamente en Occidente por ahí por el siglo IV. Bien, seguimos. El autor. El autor es Saulo de Tarso, que como su nombre lo dice, nace en la ciudad de Tarso, que actualmente era una, porque en esa época era una provincia del Asia Menor, hoy es Turquía. Nace más o menos en el año 5 y podría estar falleciendo en el 64 en Roma, eh, en medio de la persecución propiciada por Nerón. Era ciudadano romano y es considerado el apóstol de los gentiles porque ellos fueron el foco de su trabajo. A diferencia de Pedro, que después de mucho darse vuelta, cuando va a Roma expande su forma de ver el Evangelio, pero por ejemplo Santiago, Judas y los otros que se quedaron en Jerusalén fueron de la corriente más judaizante, o sea, eran judíos que habían escapado de un poco de este dogma y habían aceptado al Mesías en Cristo y no, nada más. Pero no, Pablo recibe del Señor expandir la buena noticia por el imperio y hacia los gentiles. Él era hijo de hebreos, de la que eran de la tribu de Efraín, fue educado en Jerusalén y fue instruido por Gamaliel. Gamaliel, historiográficamente, es un personaje muy importante dentro de la cultura rabínica judía hasta el día de hoy. Gamaliel es uno de los grandes prohombres de la ley mosaica, y fue uno de los grandes intérpretes. Hay muchos libros de Gamaliel que han llegado hasta hoy en día explicando esto. Entonces, en esa época era estar al lado de uno de los mejores teólogos y maestros de la ley judía. No hubo otro mejor en la época. Yo creo que el último antes de él incluso pudo haber sido Matatías, el papá de Judas Macabeo, y antes no. Y después los Maimónides y otros que vivieron ya al principio de la Edad Media. Pero así de importante pudo haber sido Gamaliel. Gamaliel era realmente eh, importante. Como Exemic, no doy para Gamaliel yo. No, yo soy aspirante a siervo inútil. Eh, y como Gamaliel pertenecía a los fariseos, instruyó a Pablo dentro de la doctrina farisea. O sea, Pablo era un fariseo. Se piensa que era célibe, aunque por ser fariseo, creo yo, que debió haber estado casado. Todos los fariseos estaban casados. Incluso los fariseos hasta concubina tenían. Pero yo, por lo que se ha logrado investigar y algunas cosas por ahí, Pablo, si bien efectivamente puede haber estado casado, pero enviudó joven. O sea que se casó y enviudó rápidamente. Y eso hizo de que prefiriera dedicarse de frentón a la religión y después, obviamente, al cristianismo sin tanta traba. Yo creo que por eso pudo viajar con tanta libertad. Eh, fue un fariseo perseguidor de la iglesia. Todos sabemos que la persigue. Se convierte al año subsiguiente de la muerte de Esteban, donde él fue testigo, y en las cercanías de Damasco, cerca del año 36, después de que Jesús se le aparece y lo bota del caballo. Recuerden que él iba a Damasco con instrucciones del Sanedrín para meter preso a todos los seguidores de Cristo, y tiene una aparición, se le aparece Jesús y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Cae del caballo que queda ciego un rato, hasta que recibe la vista nuevamente y empieza a predicar a Jesucristo. Después comienza su ministerio en Damasco y en Arabia cerca del año 38, siendo perseguido por el etnarca de los nabateos, que era la zona donde se ubicaban estas ciudades. Los nabateos era un pueblo tributario de Roma,
junto con los judíos, y tenían un rey impuesto por ellos, un etnarca, que el etnarca era eh, un gobernante de un par de ciudades. Por eso se llama etnarca. Monarca es de de una sola cosa, etnarca de dos, tetrarca de tres, y así. Bien, huye a Jerusalén después, en medio de esta persecución, y ahí es donde logra conversar con Pedro y Santiago, es presentado por Bernabé. Después huye de nuevo hacia Tarso, en donde permanece varios años, y Bernabé va a Tarso y juntos se van a Antioquía, donde predica por un año, y después vuelve a Jerusalén llevando una ofrenda para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por hambruna. En el año 46 comienza su primer viaje. Luego de terminarlo, participan en el Concilio de Jerusalén debido a la cuestión judaizante que separó aguas dentro del cristianismo y que provocó también un conflicto con Bernabé. Luego comienza su segundo viaje misionero. Cerca del año 50-51 escribe su carta más antigua, que es Primera de Tesalonicense. Luego, entre los años 54 y 57, realiza su tercer viaje misionero. Y la última parte de su vida comienza con su arresto en Jerusalén. Su viaje a Roma pudo haber durado entre 3 a 6 meses, un viaje bien complejo. Después, digámoslo así, su primera cautividad pudo haber durado 2 años. Y aquí es donde entramos a... Porque aquí se nos pierde un poco los datos duros de Pablo. Se dice que pudo haber estado 2 años en este arresto domiciliario que cuenta Hechos, con el que termina Hechos puntualmente, y que de ahí pudo haber sido liberado, exiliado. Y eso lo cuenta Clemente. Clemente fue discípulo de Pablo, y también se leen cosas en el fragmento muratoriano en que Pablo pudo haber llegado exiliado por el emperador romano a Tarrago. Tarrago es lo que ahora conocemos como Tarragona, que pertenece a Cataluña, en España. Tarragona no es donde venden pollo frito, ¿no? Tarragona, este lugar de Cataluña, cerca de Barcelona, que está en España. Pero lamentablemente no hay suficiente evidencia de esto. Esto corresponde a datos que nos entrega Clemente y el Muratoriano, que tampoco han podido ser verificados. Lo que sí tenemos certeza es que muere de forma muy violenta en Roma durante el mandato de Nerón, cerca más o menos del 64. Muere antes de Pedro, incluso. Pablo se dice que muere un año antes que Pedro. Y su tumba se cree que estaría en la Basílica de San Pablo extramuros en Roma. ¿Por qué? Porque después que Pablo muere, sus discípulos, la gente de la iglesia de Roma, toma el cuerpo y lo lleva a las afueras de Roma, donde lo entierran en una tumba cerca de un camino. No está en las famosas catacumbas. Las catacumbas eran como lugares para la gente pobre, ¿no? Como que alguien le da un poco más de dignidad a la tumba de Pablo. Y se dice que sobre la tumba de Pablo se construyó la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma. Se llama Extramuros porque estaba en las afueras de Roma, hoy está ya dentro de Roma de Frentón, y es una de las basílicas papales. Existen, existen varias basílicas en el mundo, pero las que tienen dignidad papal son, creo que 4, que no sé si, bueno, aparte de la Basílica de San Pedro, sería San Juan de Letrán, y otra más que no recuerdo ahora. Bien, a ver, Iván dice, en relación a Pablo, se dice que él tenía una empresa de carpa de efectivo. Él mismo lo cuenta, de que él fue, eh, de que él hacía carpas. No es que tuviera una empresa de carpa, él las hacía puntualmente. Deja buscarte puntualmente el versículo. Te lo busco de inmediato en mi Biblia, espérame. Pues si por aquí tengo el versículo. Lo estoy buscando, dice. A ver, Hechos 18. ¿Qué es esto? Estoy buscándolo en mi Biblia. Dentro de todo. Tengo tanto subrayado. Espérense un poquito.
Me pierdo. Hechos 18, si que no me equivoco, es aquí. Mm, Ahí está. De- Hechos 18 dice, del 1 en adelante. Después de esto, Pablo se marchó a Atenas, se marchó de Atenas, perdón, y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Áquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco que habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlo y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Eso. Eh, Hechos 18 del 1 al 5 le iban. Bien, eso es. Ahí sale que Pablo se quedó trabajando con ellos un ratito. Bien, Pablo trabajaba. Hacía carpas igual que ellos. Era un oficio. Su tumba, bueno, ya les conté eso de la tumba de la... Los viajes de Pablo. El primer viaje más o menos podría estar... Yo estoy poniendo fechas aproximadas. Hay un montón de versiones de fechas, pero yo me quiero quedar con estas. Estas son las que yo más o menos he investigado y a esto llegué yo por conclusión. El primer viaje de Pablo ocurre entre los años 46 y 48. El viaje lo inicia con Bernabé en Antioquía. Luego viajan hacia Salamina. Bueno, Salamina está en Chipre. Después van... eh, ahí predican un ratito. Después se parten hacia Pafos. Después se devuelven un poco a Antioquía. Pegan la de vuelta. Embarcan en Pafos hacia Galacia de nuevo. De Antioquía. Después pasan por Pergue. Después van por Antioquía de Pisinia. Después salen rápido de Iconio. Nuevamente Pablo y Bernabé se van hacia Listra y llegan hasta Derbe. Después se hacen toda esa de vuelta y en Pergue embarcan y vuelven de esto a Antioquía. Bien, ese es más o menos el primer viaje. Bueno, ahí está el mapita para que ustedes lo puedan ver. ¿Eh? Este mapa, disculpen la calidad de la imagen, pero lo escaneé. Este es un mapa escaneado de mi Biblia. Lo escaneé directo desde ahí. Así que estos son mapas de mi vieja Biblia de trabajo. Así que están ahí. Y los tuve que limpiar un poquito, por eso como que se me pixelean un poco. Porque los tuve que limpiar un poco porque estaban todos sucios con mis propias manchas. Así que eso. Este estaba muy manchado, así que por eso se ve así. Que es el segundo viaje de Pablo, que está que fue entre el 49 y el 52. Este ya un poquito más extenso. Aquí visita las iglesias que fundó en su primer viaje. Sale de Jerusalén, se va hacia el norte, Antioquía, se propone seguir predicando por Asia Menor por tierra, pero un mensaje del cielo se lo impide y le manda que vaya a Europa a predicar, de frentón. Así que pasa por Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, llega hasta Troas, cruza hacia Grecia, llega a Filipos, llega a Macedonia, que el sur de Grecia se conocía como Macedonia. Llega a Filipos, Anfípolis, a Berea, llega a Atenas y llega a Corinto. De ahí vuelve a cruzar el Mediterráneo y llega a Éfeso. Después de Éfeso se devuelve por barco, llega hasta Cesarea y Samaria y Jerusalén. Bien, aquí igual larga la vuelta. El tercer viaje ya es de frentón largo, muy muy largo. Partió Pablo por tierra desde Antioquía hacia Tarso, pasó por Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. De ahí baja a Éfeso. De Éfeso se pega el viaje a Esmirna, después Troade, después a Asón, después se devuelve de Asón
cruza Troade, baja, sube a Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, Corinto, se devuelve a Berea, se devuelve de nuevo a Tesalónica, Anfípolis, Filipos, Neápolis, se devuelve a Troade, llega a Asón de nuevo, a Mitilén, después vuelve a llegar a Éfeso, pasa por Rodas, pasa por Pátara, después llega a Tiro, a Tolemaida, Cesarea y ahí Jerusalén. El medio viaje. De verdad que largo el viajecito, y por eso este también igual fue largo. Y después ya está el viaje a Roma cuando va como preso. Partieron desde la Cesarea Marítima, después van a Sidón, bordeando costa, después llegan a Mira, a Cnido, después llegan a buenos puertos en Creta, después llegan a Malta, de Malta cruzan a Sicilia, cruzan en Siracusa y después vuelven a cruzar a Regio, a Puzzoli, después llegan a una ciudad que se llama Testaverna y después llegan a Roma. Ahí es cuando llega a Roma, muchos cristianos salen a recibir a Pablo, lo reciben y lo empiezan a visitar en la carpa donde estuvo, perdón, en la casa donde él estuvo preso. Bien, los viajes sin avión en primera clase. No existían ahí, po. Las divisiones de las cartas. Hay dos divisiones principales en las cartas de Pablo, como les dije al comienzo. Existen las epístolas eclesiales y las epístolas pastorales. Las epístolas eclesiales tienen una subdivisión que son las llamadas cartas de la cautividad, que fueron escritas cuando él estuvo preso. Este grupo está compuesto, me refiero a las cartas eclesiales, está compuesto por romanos, una y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Estas tres son las que componen las famosas cartas de la cautividad que yo les digo, que después vamos a observar bien en detalle. Y después viene primera y segunda de Tesalonicenses. Después vienen las epístolas pastorales, primero que se componen por primero y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Cuál es el detalle de esto? ¿Por qué fueron ordenadas así, no por orden cronológico? Se ordenaron desde la más grande a la más pequeña. Por ejemplo, la carta más grande de Pablo, por extensión de página y todo, es Romanos. Y la más corta es segunda de Tesalonicenses. Lo mismo pasa con Timoteo. La primera carta de Timoteo es la más extensa. Después viene Tito y después viene Filemón. Filemón es súper cortita. Bien. ¿De qué tratan todas estas cartas? Hablan del divorcio. Hablan del divorcio, hablan de hablar en lenguas, sí. Hablan de la conciencia cristiana, hablan de los dones espirituales, de la resurrección, de la esclavitud, hablan del rol de la mujer en la iglesia, de cómo criar a los hijos, de la relación entre la ley de Dios y la salvación, los cargos, los liderazgos de la iglesia, entre otros, y puedo seguir nombrando. De cómo los esposos tienen que tratar a las mujeres, cómo tienen que tratar a los hijos y viceversa. Habla de los sacramentos, habla de cómo se establece iglesia, de cómo tiene que ser el comportamiento de la mujer, bueno, eso yo lo dije. Y así, de verdad que es bien... hay muchos temas de los cuales Pablo se pone a hablar en sus cartas, de verdad que uno no termina nunca, de verdad que es muy profundo. Y ahí es donde entro yo con mis suspicacias y mis estudios locos, que es que puse aquí la carta a los hebreos. No es un análisis de hebreos, no. Eso lo vamos a ver en el lugar que está puesto en la Biblia. Pero Hebreos se piensa que es de Pablo. Yo lo creo, y aquí voy a dar las evidencias. Su profundo contenido sobre la ley hace presumir que su escritor era versado. ¿A qué me refiero yo con versado? El contenido que tiene la carta de Hebreos no puede ser de una persona que no haya pasado por una instrucción profunda en la ley de Moisés. Algunos dicen que es Apolos. Apolos pudo haber sido judío, sí, pero no creo, la historia no me cuenta que Apolos haya tenido algún estudio profundo de la ley mosaica. Clemente de Roma no pudo haber sido. Clemente de Roma era un gentil, discípulo de Pablo. No creo que haya sido Clemente de Roma, porque él no iba a entender la profundidad de la ley judía como si la entendía Pablo. Pablo
Porque lo que ya le acabo de contar, estudió con el mejor rabino que había en el momento. Estudió a sus pies, como les expliqué, la didáctica judía de enseñanza que también tenían los filósofos griegos era de que el alumno más aventajado se sentaba más cerca del profesor, el más se sentaba más lejos, o el que no tenía dinero para pagarle al profesor, pero sí para oír la clase. Entonces, si Pablo se sentaba a los pies de Gamaliel, significa de que Pablo, uno, tenía las lucas y dos, era uno de los que más sabía. Por consiguiente, era el que más aprendía. Entonces, tiene que ser Pablo. Sin embargo, aunque se desconoce su autor con certeza, la atribución tradicional paulina no parece ser infundada, como dice 2 de Pedro 3:15. Aquí Pedro, a ver, las dos cartas de Pedro, el público fueron judíos de la diáspora que habían aceptado al Señor. Por consiguiente, él da a entender de que Pablo ya le había hablado de ellos. Por consiguiente, Pablo ya sabía de la existencia de este pueblo hebreo en la diáspora y les manda esta carta. Y también hay una referencia a Timoteo, destinatario de dos epístolas de Pablo, que hacia el final de la carta hizo pensar que su apóstol era Pablo de Tarso, como dice Hebreos 13:23. O sea, si nombra a Timoteo, Timoteo era discípulo de Pablo. Timoteo fue instituido por Pablo como líder, como presbítero de su iglesia. Lo era. Y fue instituido por el mismo Pablo. Por consiguiente, era, era su discípulo y si lo nombra así de cercano, es por algo. Entonces, en base a estas pequeñas pero fuertes evidencias, yo considero de que la carta a los hebreos fue escrita por Pablo. Listo. Bien, pueden disentir, pero eso es lo que yo, con todo lo que yo he podido aprender, concluyo aquello. Y aquí vamos a hablar aquí ya me fui en la locura como la semana pasada y vamos a hablar del cristianismo paulino. Existió el cristianismo joánico, existe el cristianismo paulino también. Les cuento así antes de empezar. Bueno, ahí se los digo. Es el cristianismo asociado a las creencias y doctrinas expuestas por el apóstol Pablo a través de sus escritos. Y la mayor parte del cristianismo de Pablo se basa, bueno, mejor dicho, gran parte del cristianismo tal y como lo conocemos se basa en lo que Pablo escribió. Bien, en cómo Pablo transmitió el mensaje de Cristo a los demás. Otros perciben en los escritos de la enseñanza de Pablo diferencias con las enseñanzas originales de Jesús que están documentadas en los evangelios sinópticos, que como bien vimos tiene una base en Marcos, y desde ahí se escribe Lucas, Hechos, y desde ahí se escribe Mateo. Los primeros Hechos y el resto del Nuevo Testamento como la Epístola de Santiago y también un poco Judas. La Epístola de Santiago también es re importante, de verdad que es súper importante porque es el referente junto con los evangelios sinópticos del pensamiento judeo-cristiano. ¿Ya? Marcos y las epístolas de Pablo, bueno, ahora lo voy a explicar. Nace como expresión en uso en el siglo XX entre los estudiosos que propusieron diferentes corrientes de pensamiento dentro del cristianismo primitivo en las que Pablo tenía una fuerte influencia. Aquí les cuento, la iglesia primitiva tuvo, digámoslo así, cuatro corrientes de pensamiento durante el primer siglo, por llamarlo así. La parte totalmente judeo-cristiana, que es que parte con los primeros discípulos de Jesús, más los que más los que le siguieron durante su ministerio en la tierra y el primer tiempo de la iglesia en Jerusalén. Ahí los escritos de esa época son las primeras cosas, como el Evangelio de Marcos y los que nacieron de ahí. Bueno, el fragmento Q, que también alimenta a Lucas Hechos y alimenta a Mateo. Y la epístola de Santiago, la epístola de Santiago y Judas también, que son muy judíos de pensamiento. Más que después viene este cristianismo petrino de Pedro. Y Pedro, el pensamiento de Pedro está contenido en Marcos y también en sus dos cartas. Entonces es otra corriente de pensamiento muy parecida a la judeo cristiana, pero un poquito más moderada. Después viene
el pensamiento paulino, el cristianismo paulino, que es este cristianismo que habla de, por poner un ejemplo, así súper decidor, eh, de que, por ejemplo, con esto no voy a entrar en discusiones, pero tómenlo como un ejemplo. Pablo postula en sus escritos de que fuimos predestinados para salvación, por poner una doctrina en juego, así como para poner en ejemplo. Y después viene este cristianismo joánico que tal vez no tiene tanta carta, pero es súper profundo, debido a donde se centra el cristianismo joánico, que es en plena Grecia. Su pensamiento es mucho más filosófico, mucho más espiritual que el doctrinal, es mucho más interno, es mucho más, bueno, ya lo vimos, mucho más interno, mucho más filosófico, mucho más de vivirlo, mucho más en vez de razonarlo. Y Juan dice que Jesús vino a morir por todos. Y ahí es donde entran los choques que aparecen en estas corrientes que están contenidas aquí en el Nuevo Testamento. Si es que se dan cuenta, desglosando el Nuevo Testamento nos encontramos con un montón de cosas. O sea, hay mucha filosofía, no hay luchas de poder, pero sí hay formas, y dependiendo de cómo se entendió y cómo se enseñó el mensaje de Jesús, cómo fue creciendo y cómo fue floreciendo después, ya cuando los apóstoles mueren, y cómo sigue la iglesia de ahí para adelante. Así que es muy bueno estudiar y entender esto. Bien, después, otro aspecto del cristianismo paulino es el aspecto teológico. El aspecto teológico más importante es la afirmación de que Pablo transmutó a Jesús, el Mesías judío, y lo convierte en el Salvador universal. O sea, Jesús sí o sí es el Salvador universal, pero él como que aprovecha todo su conocimiento judío y logra convertir esta visión mesiánica muy judía, la convierte en la salvación Cristos para todos los gentiles, y que es la que nosotros actualmente podemos comprender y disfrutar. Los católicos, tanto los ortodoxos como los ortodoxos orientales, los protestantes y la mayoría de los judíos mesiánicos sostienen que los escritos de Pablo son una interpretación legítima del Evangelio. O sea, interpretación del Evangelio. Pablo lo interpreta hacia los gentiles. No es que lo cambie, no es que lo haya dicho de otro modo. Pablo ni siquiera lo digiere, sino que lo que hace es ocupar el lenguaje gentil para poner la realidad judío-mesiánica en el contexto gentil, para que nosotros, con nuestro pensamiento gentil, pudiéramos acceder a la salvación. Para el reformismo clásico, me refiero al reformismo clásico, luteranos, calvinistas, presbiterianos, anglicanos después de la reforma, porque ustedes no sabían, la iglesia anglicana tuvo que tener una reforma interna después que muere Enrique VIII. eh, los metodistas y los bautistas, esos son los que forman las corrientes del reformismo clásico, por llamarlo así, que son las ramas de la iglesia protestante que nacen desde los tiempos de Lutero hasta más o menos el primer despertar, esos que son como 200 años. Es el reformismo clásico. Para el reformismo clásico, el pensamiento de Pablo es fundamental para la doctrina protestante. No así para el reformismo pentecostal, que yo le llamo así. El reformismo pentecostal nace a principios del siglo XX, alimentado por el segundo gran despertar de mediados del siglo XIX. Eh, y este reformismo pentecostal, de donde nacen las iglesias pentecostales, asambleas de Dios y todo eso, eh, la visión es más judeo-cristiana, si bien ocupan a Pablo, pero como que abren un poco más el espectro de la Biblia y abrazan también, doctrinalmente hablando, cosas del Antiguo Testamento. No digo que estén malas, sino que estoy haciendo la diferencia y la salvedad para que podamos aprender un poquito más. Bien, y con eso ya estaríamos terminando esta primera parte, no a la clase. Bien, ¿dudas hasta ahí?
porque vamos a ir al análisis de unas cartas. Sigamos. Espérenme, ahí sí. Romanos. La carta a los romanos es una carta que Pablo escribe a una iglesia que él no funda. Partamos por ahí. La iglesia de Roma no fue fundada por Pablo. Eso que ustedes vieron en sus viajes misioneros, jamás pisa Roma. No sabemos si la iglesia de Roma fue fundada por judíos que llegaron con el mensaje de la salvación a Roma, o incluso que Pedro lo haya fundado. Pero Pablo le escribe una carta a ellos. Más o menos entre el 56 o 57 después de Cristo, después de 1 y 2 de Corintios y antes de Efesios, y la escribe en Corinto. El objetivo era dar fundamento doctrinal a una iglesia formada a partes iguales por judíos y gentiles. Bien, la introducción y el argumento de la carta se dan entre el capítulo 1 y el 3.20. Lo primero que hace obviamente es presentarse, muestra como quién es y todo ese cuento, que eso se lee entre el capítulo 1 del 1 al 15, y después habla la frase ancla de este libro, que es esta, que está en Romanos 1 del 16 al 17, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, primeramente para ir todo lo que sabemos del versículo, y después se da un discurso de la condenación de la raza humana entre el 1.18 hasta el 3.20, ahí donde habla de la homosexualidad, de todo eso de una forma súper fuerte. Se los digo porque me di el gusto así de comprarme un libro para estudiar romano en profundidad y pude entender esta parte. Del 1.18 al 3.20, Pablo da una descripción descarnada de cómo la raza humana ha hecho todo lo posible para condenarse a sí misma. O sea, si hay algo que la raza humana ha hecho bien, ha sido enemistarse con Dios. Es lo mejor que ha hecho en su vida. Entonces, desde que Adán cae en Edén hasta hoy, 29 de octubre del 2020, la raza humana ha hecho todo lo posible por enemistarse con Dios, y es ahí, en ese lapso, donde Pablo lo expone de una forma brutal, que llega a ser lindo como lo pone. Después tenemos la segunda parte del libro, que habla de la justicia de Dios y la justificación por fe. Primero hablamos de la justicia aprobada por la fe, que se lee del 3.21 al 23. Después hablamos de esta justicia consumada por el sacrificio de Cristo, del 3 del 24 al 26. Y después él empieza ya a ocupar un poco ejemplos judíos y empieza a hablar de Abraham y de su justificación. Que justificación no que esté dando argumentos para justificarse, sino de que cómo Abraham se hizo justo ante los ojos de Dios. Y eso es lo que cuenta en el capítulo 4 del 1 al 5. Después también habla de cómo David se hace justo en el 4 del 6 al 8. Y después viene la circuncisión y la justificación. Ahí en esos cortos versículos del capítulo 4, versículos 9 al 12, habla un poco de esto. Y después viene lo que vivimos ahora, que por fe somos justificados. Y eso lo expone en el capítulo 4 del 13 al 25. Perdón que me estoy quedando. Pausa para agüita, perdón. Perdonen que me embalé. Después habla de la fe y la justificación, que es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Después habla de la seguridad por la justificación, que eso se lee en el capítulo 5, del 1 al 5. Después hablamos de la seguridad por el amor de Dios, que como tenemos esta seguridad de vivir confiadamente en el amor de Dios, que eso lo leemos en el 5 del 6 al 8. Después hablamos de esta seguridad por la posición alcanzada en Cristo, del 5 del 9 al 11, y la universalidad de la justificación. O sea, todos nosotros estamos llamados a vivir como justos.
Y por eso el mensaje de la justificación es universal. Lo que pasa es que no todo el mundo accede a ella. Y eso también se lee del 5 del 12 al 21. Bien. Después Pablo se da un discurso sobre la justicia revelada en la santificación. La base de la santificación habla de que es la identificación con Cristo, que eso se lee en el capítulo 6 del 1 al 14. Después habla de los siervos de la justicia del 6 del 15 al 23. Después habla del creyente y la ley del 7 del 1 al 6. El creyente y el pecado, que se lee en el 7 del 7 al 13. Y el creyente y el ego del 7 del 14 al 25. Ahí había mucho ego porque muchos creían que por ser salvos eran superiores a otros, o que por tener la religión judía de antes eran superiores a los gentiles, y muchas cosas que se tuvieron que arreglar en el concilio de Jerusalén, que había sido varios años antes. Después hablamos del poder de vida y la santificación, que es que podemos hablar de la liberación del pecado, del 8 del 1 al 8. Después hablamos de la liberación del cuerpo, del 8 del 9 al 11. Después hablamos de la liberación de la esclavitud. No estoy hablando de la esclavitud física, sino que la esclavitud nuestra del pecado, del 8:2 al 13. Y la liberación de los hijos de Dios, que son del 8 del 14 al 17. Después leemos los sufrimientos de la creación, que están contenidos en el 8:18 al 23. Que ahí es donde Pablo dice algo súper lindo. Esperemos un poco. Que ahí está esta frase preciosa con la que cierra esa parte, Romano. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Hasta ahora estoy leyendo Romanos 8:22, que con eso termina los sufrimientos de la creación. Ahí está este versículo fuerte y poderoso. Y después habla del sufrimiento de los creyentes inmediatamente después del 8 al 23 al 25. Después habla de la intercesión del Espíritu Santo del 8 al 26 27. Y después habla de la gloria que va a ser manifestada en el 8, 28 al 30. Y el himno de seguridad y alabanza que se lee del 8 al 31 al 39. Después habla de la justicia de Dios y la elección. Y ahí es donde se habla de la proclamación de la elección soberana de Dios en los capítulos 9 al 10. Y la consolación del rechazo de Israel en el capítulo 11. Después leemos la justicia de Dios aplicada a la vida transformada, aplicación en la congregación, que ocupa todo el capítulo 12 para eso. La aplicación al gobierno civil, que ojalá aprendan algo de la Constitución, capítulo 13. Y aplicación a las cosas dudosas, que eso también lo habla un poco en el 14 al 15, 13. Y después de eso ya se despide. Él ha dado cuenta un poco el propósito de la carta en el 15 del 14 al 21. Los planes futuros de Pablo, que dice que los quiere visitar y todo eso del 15 al 22 al 33. Y después ya marca su despedida en el capítulo 16. O sea que se dan cuenta, Romanos es muy, muy, muy profunda. De verdad que es súper interesante entender Romanos, porque ahí podemos entender. Ahí junto con Hebreos, Pablo, donde más desglosa el tema judío aplicado a los cristianos. ¿Ya? De verdad que es muy, muy profunda esa parte. Y es genial leerlo. Yo tengo un libro que se los recomiendo mucho, que es un comentario de Romanos, que una serie de comentarios auspiciados por la NBI del Nuevo Testamento, y que buscan a varios teólogos importantes de Estados Unidos para que escriban esos comentarios. Y Romanos es uno de los más vendidos y uno de los más queridos porque está muy bien hecho. Es un comentariazo escrito por un teólogo que se llama Douglas J. Moo. M-O-O. Así como Mu, pero M-O-O. Y se pronuncia Mu. Buenísimo. Se lo recomiendo. Yo me demoré un año con ese libro y leyéndolo en paralelo con la Biblia. Así que fue un disfrute. Primera de Corintios. Para poner un poco de contexto, Primera de Corintios era una ciudad muy terrible, una ciudad muy pecadora, era una ciudad donde la prostitución de todo ámbito está en las calles,
como era puerto, tenía de todo. Existía, se le prohibía a los hombres casados ir a Corinto, pues debido a que era terrible lo que ahí pasaba. Y ahí es donde Pablo se mete a levantar una congregación. Por eso, y que esto le sirva de contexto, es por eso que las cosas que se dicen en Corintio, en las que en primera y segunda de Corintios, porque se hacen un montón de cosas aplicadas a esta realidad, de que ahora lamentablemente se ha hecho teología de aquello. Por ejemplo, cuando habla del velo, de que la mujer cae en la congregación, de los abusos de la cena del Señor, era porque los tipos se ponían a tomar en la cena del Señor. Así era la vida cristiana más o menos en los días de culto, primer día de la semana, domingo de nosotros. Ellos se juntaban, leían la escritura, así que leían las cartas, compartían una especie de devocional o enseñanza y después comían algo, tomaban una pequeña cena, una merienda, una once, mientras estaban estudiando la Biblia y apartaban un momento para hacer este memorial de la cena del Señor, donde ellos recordaban al sacrificio de Jesús, cómo quedó hasta que Él vuelva, y pero se terminaban tomando el vino, en vez de hacerlo así como con alguna cosita, se iban en la media fiesta. Cuando habla de las mujeres tienen que callar, era porque las tipos se ponían a conversar, que hablaban, que como hablaban fuerte, porque lo más probable es que las mujeres que se convirtieron en Corinto hayan venido de la prostitución, entonces venían con malos hábitos, hombres que venían de tener más de una mujer, hombres que habían sido transformados del homosexualismo y así. Era una cuestión, pero durísima. De verdad, muy, muy, muy duro Corinto, y por eso que las manda a callar. Es por eso que también le dice tápense el pelo, porque lo que pasa es que en algunos pueblos de Europa, y hasta bien entrada, incluso hasta el Renacimiento, principios del siglo XVIII, algunas prostitutas se les mandaba a cortar el pelo para que se notara que fueran prostitutas. Entonces lo más probable es que hubieran habido mujeres con el pelo corto porque habían sido prostitutas, y por eso el velo. Estoy sacando cosas que yo estudiando sobre la cultura, nada más. No estoy hablando cosas doctrinales acá. ¿Ya? Eso. Fue escrita más o menos 56, 57. Ah, no, puse mal la fecha. No, puse la fecha de Romano. Mm, Lo arreglamos. Lo arreglamos de inmediato. Les digo al tiro cuando fue escrita. Déjenme llegar acá a la Biblia que tengo acá. Eh, Ujú. Fue escrita en Éfeso, cerca en el tercer viaje de Pablo, más o menos en el año 54, cuando planeaba visitar Macedonia para más tarde regresar a Corinto. ¿Bien? Año 54, en Éfeso. Bien, por ahí. La idea era dar fundamento doctrinal a un... ¿Qué hice? Bueno, el caso era resolver dudas a una congregación súper complicada, súper porfiada. Para eso fue escrito. Bien, lo primero que partimos ahí con la introducción que está en el capítulo 1 del 1 al 9. Y después de eso viene el informe de los de la casa de Chloé. O sea, el desencadenante de esta carta fue un informe. O sea, alguien fue a contar toda la escoba que estaba quedando. Bien, dejen poner aquí para arreglar el material. Porque después cuando se los convierta en PDF no puede ir con este error. ¿Ya? Y el informe de la casa de Chloé muestra las divisiones que había en la iglesia que se leen del 1 al 4:21. O sea, esto era una bolsa de gatos chiquillos. Y también había serios problemas de moralidad y ética, como lo leemos en los capítulos 5 al 6. Problemas de inmoralidad tremendos. Y eso que hay en cristianos. Y después da una respuesta a la carta anterior a los Corintios. ¿Por qué? Porque
la base de esto era contestar preguntas. O sea, él recibe el informe de la casa de Chloe y después la gente le hizo preguntas sobre la primera carta que mandó. Por consiguiente, primera de Corintios, pues la segunda carta a Corintios. Lo primero que contesta es sobre el matrimonio y el divorcio, capítulo 7. Después habla de los alimentos ofrecidos a los ídolos, del 8 al 11:1. Ojo, que todavía está pasando esto de los alimentos ofrecidos a los ídolos. ¿Por qué? Porque una vez me miraron raro, y esto se los cuento para poderle un poco hacer más ágil la clase. Yo trabajaba en una empresa bien internacional, una agencia española, ¿ya? Que está, y mi jefe era español, trabajaba con italianos, con colombianos. En su oficina, el gerente, Héctor, tenía un Buda y Mercedes, la señora del aseo, todos los días le ponía fruta fresca a este Buda. Y a veces cambió, la fruta estaba fresca, o sea, era fruta que había estado, por ejemplo, la ponía a mediodía y mañana a mediodía la cambiaba. Entonces, no estaba, era fruta que se iba a comprar el mismo día en el supermercado, como el día anterior, como máximo. Y después decía, chiquillo, aquí hay fruta. Y yo tenía una compañera que es cristiana y yo no sabía eso. Y me dice, ¿tú sabes que no puedes comer eso? Yo digo, ¿por qué? Si están re buenas las manzanas. Y había agarrado una. Es que son de la oficina de Héctor. Y ahí Héctor tiene un Buda. Ah. Entonces los únicos dos de la oficina que no comíamos de las frutas que venían de la oficina de Héctor eran esta compañía de trabajo que después se convirtió en una gran amiga mía, cristiana también, y yo. Y una vez nos preguntaron y les dijimos porque la Biblia enseña que no debemos comer lo sacrificado a los ídolos. Y si bien, y eso está sacrificado a un ídolo, que es un Buda. Así que tengan cuidado cuando le ofrezcan fruta, porque mucha gente lo hace en la buena onda, porque está la creencia, y esto se los digo porque tengo un amigo así, que tiene un emprendimiento, se llama El Patrón de la Parrilla, el tipo es que es bien así, y me dice, Exe, porque así como re hippie, Exe, te traje unas manzanitas, compadre, que te traje del budita que tengo en la casa. Oh, ya. Y yo, fue en la época en que yo tenía mi emprendimiento con un amigo. Yo le dije, mono, cómetelas tú. ¿Por qué no te gustan las manzanas? Después te cuento. Y se las aceptamos. Pero el mono se llevó todas las manzanas. Yo no comí ninguna. ¿Por qué? Porque son sacrificadas a los ídolos. No puedo comer. Así que tengan ojo, porque mucha gente piensa, y es porque no lo saben. Mucha gente piensa de que cuando te ofrece una fruta o algo que estuvo a los pies de este Buda, te está dando lo mejor que tiene, porque asume que está bendecido por el Buda, entonces te está dando algo bendito, algo sagrado. Eh, ya, si no tienes cómo arrancarte de esa situación, ya recíbelo. Pero dijo, no, me lo como después o me lo llevo para el camino. Pero ten cuidado con eso. Si no te diste cuenta, ya, no te diste cuenta. Pero si estás viendo la situación, si sabes el por qué, olvídalo. De verdad. Porque solamente tenemos tres cosas, que fue lo que se emanó del Concilio de Jerusalén. Solamente tres cosas no podemos comer, como yo les dije, que era lo ahorcado, lo sacrificado a los ídolos y la sangre. El resto podemos comer de todo. Ah, y cuarta cosa que les dice el ex, no coman murciélagos. Miren lo que pasó. Eso. ¿Bien? Después habla sobre el culto y la cena del Señor, que está en el capítulo 11 del 2 al 34. Después, porque ahí es donde Pablo profundiza la cena del Señor, porque se estaban yendo en algo súper pesado, ya tenían la escoba. Y ahí es donde la instituye, él dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, y ahí empieza a contar la historia, ¿bien? Que nosotros ocupamos siempre para la cena del Señor.
Después habla de los dones espirituales, capítulos 12 al 14. Después habla sobre la resurrección, capítulo 15. Y después habla sobre la ofrenda y otros asuntos del 16, del 1 al 12, para concluir en el capítulo 16, del 13 al 24. Vargas me pregunta: ¿por qué no comiste? Amor, acabo de dar el porqué, porque eso está sacrificado a los ídolos. Todo lo que esté a los pies de alguna virgen, todas las cosas que estén a los pies de los budas u otras cosas, arranquen, muchachos, o traten de hacer la diplomática, pero ni los... por favor. ¿Ya? En ese sentido yo soy súper ortodoxo y súper al borde del legalismo, tómenlo como quieran, pero de verdad, eh, sobre comer cosas tenemos prohibida tres, no, mantengamos hasta, ¿ya? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios está escrita desde Filipo 8 a 12 meses después de la primera carta, cerca del 56. Y el objetivo era, más o menos por ahí también paralela a Romano, y el objetivo era seguir instruyendo una iglesia muy compleja de manejar. Y ante la cual Pablo tuvo siempre inconvenientes. O sea, Corinto fue siempre un dolor de cabeza para Pablo. Bien, lo primero, que es el saludo en primera del capítulo 1 del 1 al 2. Y después Pablo tiene que dar una explicación de su ministerio, porque lo cuestionaron. Primero da una acción de gracias por el consuelo de Dios del 1 del 3 al 11. Después Pablo explica por qué cambió los planes. Hay un cambio de planes que se lo sugiero entender que fue incluso que desencadenó un cambio también en su viaje misionero. Del 1 al 12 y del 2 al 4. Después perdón de Pablo a un pecador arrepentido, del 2 del 5 al 11. Después cuenta Pablo el viaje de su viaje a Troas y Macedonia, del 2 del 12 al 13. Después habla de la excelencia de su ministerio, del 2 al 14 al 7 4. Y aquí se da un enorme discurso sobre la excelencia, de cómo tenemos que servir al Señor. Y después, cómo se goza Pablo por la llegada de Tito, uno de sus discípulos, del 7 del 5 al 16. Y después se pone a hablar de la ofrenda para los cristianos de Jerusalén. Habían tiempos de dificultad y muchos empezaron a juntar lucas para mandarle a Jerusalén. Y habla del ejemplo de Macedonia, del 8 del 1 al 7. Y también habla del ejemplo de Jesús, del 8 al 9. Y también aquí se muestra una petición razonable y justa para ofrendar, del 8 al 10, del 9 al 15. Un enorme tratado para entender muy bien cómo nosotros debiéramos ofrendar. Bien, después está la defensa contra los falsos apóstoles. Después habla del verdadero poder espiritual de Pablo, que ahí es donde Pablo tiene que volver a justificarse, que es del 10, del 1 al 12. Después habla de la gloria de Pablo, porque la gloria de Pablo no era otra que esta, que lo quise desglosar un poco más. Por ejemplo, la definición de la gloria apropiada, que Pablo lo muestra del 10:13 al 11:21. Habla también de la gloria del sufrimiento y la debilidad, del 11 al 23, del 11 del 22 al 33. Ahí, bueno, nosotros somos fuertes en nuestra propia debilidad. Y la gloria de una visión del cielo, del 12 del 1 al 10. Ahí, bien entretenido, y eso también sirvió mucho. Y ahí esta parte de la gloria de una visión en el cielo tiene mucho sentido con lo que se lee en 1 Tesalonicenses. Y después habla del cuidado de Pablo hacia los corintios, del 12 del 1 al 21. Cómo los ha cuidado a pesar de que son bien difíciles. Así que no lo pueden tratar de falso apóstol. Y advertencia: Pablo vendrá con el poder del Señor. O sea, viene a repartir orden, porque estaba, como decimos en Chile, estaba la chacra allá adentro. Y eso se lee del 13 del 1 al 10. Bien. Y después vienen los saludos finales que están contenidos en el capítulo 13, del 11 al 14. Bien. Y continuará la próxima semana. Eso. Tuvo larga la clase, ¿eh? Son las 21:13. Tuvo larga. Les recomiendo una película muy buena, se llama Pedro y Pablo, 1981, del director Robert Day. El actor que hace de Pablo es Anthony Hopkins. Muy buena actuación y muy buena película. Creo que está en YouTube. Sí, yo la vi, es muy buena. Gracias. Igual hace poco salió una película que se llama Pablo, que es una película que incluso dieron en los cines,
que era de corte más cristiano. Pero buenísimo. No, esta que estás diciendo tú, Iván, es buenísima. De verdad que es muy buena. Hasta hace pocos años incluso la dan para Semana Santa. No sé por qué la sacan. ¿Ya? Eh, eso. ¿Quién se nos conectó entre medio de la clase? Porque yo no veía. Puse a admitirnos. Está Juan Carlos. ¿Qué sí? ¿Estás con quién? ¿Con la Clau? ¿Con tu suegra? ¿Con toda la gente? Espero que sí. Deben estar tomando once, por eso me quieren poner la cámara. Y está Mari. ¿Cómo estás, Mari? Gusto saber. Me demoré. Pati no está contigo hoy día, ¿cierto? No, es que tenía que trabajar, yo creo que se ha demorado en la pega porque te estaban fumigando, una cosa así. Pucha. Bueno, Las termitas. las termitas. Y ya pues, He demorado. queridos, nos extendimos harto, pero creemos que valió la pena porque ahora tenemos algo mucho más profundo para entender cómo Pablo entendía el Evangelio y cómo lo enseñó. Creo que fue bastante bueno en ese sentido. Oremos para despedirnos. Bien, Muy- Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de conocer aún más las escrituras, de lo que trata cada libro, de desmenuzar esto tan precioso que es la escritura. Señor, hoy día volví a leer otros reportajes y que dicen que esta es la generación que más acceso a la Biblia tiene, pero es la que menos la lee y es la que más se deja influenciar por gente que se sube al púlpito por otros libros. Eh, Señor, que estas instancias que tenemos, como el Bíblica Café, como los discipulados y tantos más, sean los que más gente atraigan. Que esto sirva para que la gente pueda comprender la escritura, porque cuando la gente es expuesta a la luz de la palabra, solita entiende la verdad. Tu Espíritu Santo se manifiesta en el conocimiento de la escritura. La gente es transformada, yo lo he visto, gente que empieza estudiando la Biblia tímidamente, termina convertida en amantes de tu palabra, amantes de la cruz, Señor. Gracias por todos los que se pudieron conectar el día de hoy, por Kevin, por Patty, por Astrid, por JC, por Mari, por Iván, por el hermano Ofelia, por el hermano Oscar, por Eve, Señor, por Marga. Gracias, Señor, porque ellos son el corazón de esto. Porque esto es para ellos, Señor. Te agradezco profundamente por ellos, por sus vidas y que esto, y por Patti que no se nos pueda conectar, y también por Fernando, que Fernando pidió que no estar porque le regalaron el Instituto Bíblico en línea en Estados Unidos, así que está profundizando esto mismo. Así que gracias por su vida, por Kenia que no se puede conectar por su trabajo, al igual que Zapka, y un montón de gente más que quisiera estar aquí, pero que están en nuestras oraciones. Gracias, papá. Gracias, papá, por ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.